Cuando nos dieron este espacio para este Abotalk, buscamos algo diferente. No, ahora el turno no es hablar de aguacate, sino hablar de un sector en el que nosotros también estamos involucrados, que es el sector floricultor. Un sector que es un modelo para nosotros, es un modelo a replicar. Y yo, más que hablar yo de aguacate, hoy viene Pablo Prieto, que es el gerente general de Sunshine Bouquet. Ahora les hablará de la compañía, un referente en Colombia y en el mundo en la exportación de flores, exportación y comercialización de flores. Y quisimos invitarlo para que él nos comparta, porque nosotros en aguacate estamos 20 años atrás. Las flores es un sector muy desarrollado, muy estable, donde controlan prácticamente todas las variables. Y yo creo que de él vamos a aprender muchas cosas que tenemos que empezar nosotros a implementar en nuestro sector, porque nosotros estamos en la adolescencia, pero ya estamos camino a convertirnos en adultos. Somos el tercer exportador, ya la tercera fruta más exportada del país, y creo que tenemos que trabajar fuertemente en la calidad, en la consistencia, porque si seguimos creciendo al ritmo que vamos creciendo y no controlamos estas variables, pues no vamos a lograr replicar el modelo de flores. Pablo, quiero presentar a Pablo. Pablo es, como les digo, el gerente general de Sunshine Bouquet de Colombia, con más de 24 años en la compañía, miembro de la junta directiva de Azocol Flores, ingeniero de producción, agroindustrial, especialista en gerencia de proyectos y operaciones y un MBA del INALDE Business School. Para todos, mi nombre es Ricardo Uribe y soy el presidente y CEO de Cartama. Bienvenido, Pablo. Hombre, Ricardo, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los asistentes, y esperamos que tengamos acá una charla bien amena y con muchos aprendizajes. Bueno, Pablo, Sunshine es la empresa líder en el sector floricultor colombiano. Cuéntanos cómo nace Sunshine Bouquet y cómo han logrado mantener un liderazgo no solamente en Colombia, sino a nivel global, siendo competitivos y manteniendo una calidad impecable en las flores que exportan desde Colombia. Bueno, Sunshine realmente nace y es un poco al contrario de lo usual, que es primero la producción y después la comercialización. Nosotros, como compañía, realmente Sunshine nace en Estados Unidos. Era primero una floristería hace muchos años, y después, cuando la familia ve en esta floristería oportunidades de empezar a venderle a supermercados, empiezan a hacer ofrecimientos de estos bouquets mixtos que llamamos los ramos, con mezclas de diferentes flores. Y ahí la necesidad de la compañía es sencillamente de empezar a ver cómo se podía expandir, en la medida de que las compras y lo que estaban haciendo no llegaba con la calidad o con la oportunidad que se necesitaba o en los volúmenes que se necesitaban. Entonces cada vez la acción fue ir bajando. Entonces desde New Jersey empezó a bajar y se abrió una operación en Miami, pero se seguía comprando flor. Comprar flor, en Miami ya se hace la operación de los buquets, y después se vio que era la necesidad de traer las flores, de ver las flores desde Colombia para poder hacer un aseguramiento de calidad y poderlas asegurar que las que exportábamos a Estados Unidos realmente cumplían con los parámetros de calidad. Ahí es cuando Sunshine realmente nace en Colombia, fundando una operación en 1996, ya llevamos 30 años operando, y desde ahí pues hemos venido haciendo un crecimiento paulatino. Vivimos la crisis de la caída de la tasa de cambio del dólar entre el 2004 y el 2008, 2009, y eso marcó mucho la pauta también para empezar a crecer y a hacer adquisiciones de fincas en ese camino, pues porque muchas empresas que no encontraban ese poder comercializar sus flores y empezaron a hacer un poco de buscar ahorros,
sacrificando la calidad del producto, creo que fue algo que marcó la pauta para que muchas empresas empezaran a desaparecer y los grupos empezaran a consolidar. Entonces, de ahí, ¿qué nos marcó? En la pregunta que tú haces, yo creo que Sonchen tiene unos pilares fundamentales y giran sobre todo en torno a la calidad. Nosotros tenemos unos programas estrictos de control y aseguramiento de calidad de la flor, de los bouquets mixtos que elaboramos, y de ahí pues vienen acompañados de una innovación, que hacemos una introducción de nuevas variedades o de nuevos cultivares cada cierto tiempo, y pues la parte de servicio y la parte de sostenibilidad, que como todos sabemos debe haber un triángulo y un pilar, es uno de los pilares fundamentales en ese triángulo de la sostenibilidad cuando miramos la parte ambiental, la parte de las comunidades, pero también el resultado económico de la compañía. Entonces eso es. Pablo, yo quisiera también, como para poner en contexto aquí a la audiencia, ¿quién es Sunshine Bouquet? Y además en este proceso de expansión que ha sido muy agresivo, ¿qué retos han enfrentado? Porque como lo dije ahora, nosotros estamos como sector en ese proceso de expansión. Colombia en el primer semestre creció un 46% en exportaciones de aguacate. Pero crecer duele. Entonces yo quisiera que nos contaras, Pablo, cómo ha sido ese proceso de expansión, qué retos han encontrado en el camino y cómo los han superado. Y como te digo, ¿quién es Sunshine Bouquet? Muchos te conocen, pero muy bueno que sepan quién es Sunshine Bouquet. ¿Quién es? Bueno, Sunshine Bouquet es una empresa exportadora de flores, de arreglos florales a los Estados Unidos principalmente. Hoy en día exportamos cerca de 1.500 millones de tallos de flores al año. Tenemos 25.000 colaboradores en la compañía. Yo creo que llevamos 30 años aquí en Colombia operando, y ese proceso de crecimiento, pues digamos, cuando yo entré a la compañía como estudiante en práctica hace 24 años, y era una planta de producción de bouquets donde llegaban todas las flores que comprábamos. Pero en la medida que los proveedores no nos cumplían con las necesidades que teníamos, empezamos a ver que definitivamente teníamos que empezar un proceso de integración vertical. Entonces, cuando uno no tiene un proveedor que te da las garantías de la confianza y de la calidad que necesitas, empiezas a ver que tus clientes te reclaman por algo de lo cual en ese momento no eres, que no logras controlar. Entonces de ahí en adelante viene esa integración, y pues crecer duele, claro, porque uno cuando empieza a crecer, uno empieza a ver que hay que encontrar la manera de que la identidad de la compañía no se pierda con ese crecimiento. Y para nosotros la identidad, como lo decía ahorita, es la calidad. Si uno tiene calidad y uno tiene consistencia, uno va a vender más. El cliente siempre te va a estar buscando, tocándote la puerta para decirte necesito más. En el caso nuestro nos pedían necesito más flores, pero nosotros no podíamos salir a correr a vender más confiando en unos proveedores que no nos daban las cantidades, ni la calidad, ni lo que hablábamos ahorita. Entonces es difícil si uno no mantiene que ese crecimiento sea organizado. Nosotros tuvimos un momento donde vendimos más de la cuenta en el 2016, y eso nos pasó factura porque tuvimos muchos incumplimientos. Vendimos más de lo que producíamos y podíamos complementar con una pequeña compra de terceros, y empezamos a vender más con la ambición de tener más clientes, y volvió el mismo ciclo de no tener confianza en proveedores, y ahí lo que hicimos fue perder clientes. Entonces ahí nos reorganizamos y volvimos y dijimos, bueno, no, aquí hay que crecer de manera organizada, cumpliendo con los parámetros de calidad que nosotros tenemos, y si no tenemos, pues también tenemos que decirle a un cliente, vamos para allá, pero tiene que darnos tiempo de organizarnos para que esto sea un crecimiento realmente dentro de los parámetros. ¿Cómo han logrado aumentar la productividad? ¿Cómo mejoraron la calidad cuando no éramos los número uno en el mundo como industria en flores? Hoy ustedes no tienen problema, el problema de ustedes no es vender.
es tal vez producir más, para vender más, que ahora lo dijiste en 2016, sobrevendieron la producción. Sí. Entonces, Pablo, yo sí quisiera, de pronto no siguiendo aquí mucho el guión, aprovechando que aquí nos acompañan muchos productores y exportadores, ese tránsito de pasar por una crisis fuertísima, de que el dólar pasó de 2.900 a 1.600 pesos, Claro. y que nunca pensamos que iba a bajar de 2.000 pesos, cómo salen fortalecidos y se convierten hoy en un referente mundial. Y hablando de Sunshine, que es un referente para Colombia, y lo que ustedes han hecho a nivel, arrancaron del mercado hacia atrás, pero han hecho una labor titánica de convertir a Colombia como el origen más bien reputado del mundo en flores. Entonces, un poquito, Pablo, porque nosotros lo que tenemos que aprender de esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el aguacate? Para entender, a mí me decía un productor de Apía, Risaralda, cuando estábamos hablando de la crisis de precios, me decía, vea, eso, los negocios, lo único que hay parejo es la llama del infierno, pero los negocios son todos así. Entonces, y muchas veces nosotros nos desesperamos porque cae el precio. ¿Qué tenemos que hacer? Porque es que el precio tampoco lo podemos, tiene el techo. Entonces tenemos que ver más productos. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Yo quisiera un poquito que nos compartieras, que es muy valioso para nosotros, lo que ustedes han logrado como sector, como gremio, como compañía, en ese sentido. Sí. Y tocaste un tema importante y es el tema de precio, porque cuando hay una crisis, pues lo fácil es decirle subo el precio al cliente y ya. Entonces, si los costos subieron, pues entonces yo le voy a subir el precio al cliente. Pero nuestra industria es una industria muy competida, como dijiste, y ese es un limitante. Nosotros tenemos un techo y el techo es el precio. Si uno ya sobrepasa ese techo, sencillamente es ir a entregarle en bandeja de plata a la competencia para que vaya y le venda al cliente. Entonces, claro, ahí hay un reto importante de que no todo es incremento de precio, y realmente los ahorros para lograr una rentabilidad en los procesos y en la compañía como tal no está realmente en hacer sacrificios de ese tipo. Nosotros nos enfocamos básicamente en esa crisis. Ya la primera conciencia es ya no podemos seguirle prendiendo una velita al dólar a ver si sube. Ya ahí ya no había nada más que hacer, el dólar seguía bajando y realmente la conversación desde los dueños y desde la identidad de la compañía fue: miren, vamos a trabajar en mejoramientos que nos generen ahorros, en mejoramiento de procesos, en tener un ciclo continuo de mejoramiento de procesos. Eso implica pues obviamente que desde la directiva siempre se dijo: economicen lo que quieran, menos en la gente y en la calidad del producto. No me sacrifique la calidad porque eso es lo que me hace vender. Ahí estaba claro el mensaje. Nosotros empezamos a trabajar fuerte en ese mejoramiento de procesos, en ese lineamiento, en el desarrollo de indicadores de gestión, en el desarrollo de buscar tecnologías o nuevos procesos o nuevas herramientas que nos ayudaran a impulsar un poco mejor los procesos, pero sobre todo la parte del liderazgo de los equipos. Yo creo que cuando formas equipos y cuando los equipos están comprometidos con el propósito de la compañía, ahí hay un resultado, cuando hay un engranaje en que todos estamos remando para el mismo lado. Y creo que como compañía y como gremio lo hicimos, porque empezamos a trabajar en ese mejoramiento y ese es el resultado realmente del liderazgo. Y yo lo veo simple, y es en hacer que las cosas sucedan. No dejar todo en planes, implaneemos, sino bueno, esos planes están buenos, actuemos. Impulsemos el mejoramiento, miremos los resultados, no nos dio, vuelva y monte un proceso nuevo y vuelva y estructure un mejoramiento, pero tiene que volverse una cadena continua y desde ese momento lo hemos hecho así, porque todos los años nosotros tenemos incrementos de salario mínimo, todos los años nosotros tenemos incrementos por inflación en los materiales, pero no tenemos ajustes de precios. Entonces, empezar a innovar también en variedades. Uno tiene que estar todo el tiempo. Nosotros tenemos un área de pruebas de variedades donde estamos haciendo toma de datos todo el tiempo, no necesariamente que sean comerciales, pero sí estás sacando información, si producen más, si te dan más unidades por metro cuadrado en nuestro caso,
Creo que en el caso de los aguacates son toneladas por hectárea. Pero es buscar ese tipo de cosas que ya en la misma área, en el mismo proceso, en la misma bodega, donde lo quieras ver, cómo produces más con los mismos recursos. Y ese ha sido como uno de los trabajos fundamentales de nosotros como industria. Yo quisiera resaltar dos cosas que dijiste. Una son los equipos, porque ahora mencionas, Pablo, ustedes tienen 25.000 colaboradores. Entiendo que son 20.000 en Colombia y 5.000 en Ecuador, o son 25.000 solos. Más 5.000. Más 5.000, o sea, 30.000 colaboradores. Eso es un reto para cualquier compañía. ¿Cómo cohesionan los equipos en una industria que es muy intensiva en mano de obra, que ese es otro de los problemas que hoy estamos viendo nosotros, los aguacateros? Nosotros compartimos muchas zonas con los caficultores. Entonces la mano de obra en las épocas de cosecha, eso es un reto tremendo para nosotros. Pero nosotros tenemos 0.5, 0.6 personas por hectárea, ustedes tienen entre 15 y 21 personas por hectárea. ¿Cómo se cohesionan los equipos? Y ahora también, Pablo, una segunda pregunta acá mencionabas el gremio, porque sé que Azocolflores jugó un papel determinante para salvar el sector. Nosotros hoy tenemos un gremio fuerte que nos representa a los productores, exportadores y transformadores, que es Corpojas, que inclusive es liderado por una ex Azocolflores, que nos ha traído muy buenas prácticas al sector. Hoy estamos enfocados en una cosa, y es la calidad. Entonces, cuéntanos un poquito, como tienes dos preguntas en una, el tema de los equipos. Ya van como 4 preguntas ahí. El tema de los equipos, que es que manejar 30.000 personas en una compañía, eso es un reto gigante. Y fuera de eso, como decías tú, tenerlas a todas cohesionadas y lograr llegar a esos niveles de productividad cuando tengo tanta mano de obra. Y segundo, el gremio, que nos hable un poquito qué papel jugó el gremio en la crisis del 2004, cuando estuvo en 2008, 2009, que en realidad fue en 2002, en 2010. Prácticamente ese fue el... Empezó en 2002, sí. Correcto, y lo más crítico fue como 2006, 2007 más o menos. Bueno, entonces, de todas esas preguntas, digamos que los retos y retos como industria tenemos varios, y yo creo que ustedes también aquí en la parte de aguacates tienen un retos del clima. Nosotros también tenemos un reto de clima. Ahí hay unos retos más controlado porque tenemos invernaderos, sí. Correcto, pero sigue siendo un reto importante, por ejemplo, las sequías, y yo creo que compartimos que cuando vienen las dificultades de las sequías, eso es bien difícil de manejar. Nosotros tenemos como plan que las fincas tengan al menos un reservorio o varios reservorios que nos den la capacidad para un consumo de 4 meses si no tenemos una gota de agua de lluvia, pues. Porque dentro de todo, pues, la compañía hizo una inversión, y yo creo que todo el sector tiene una concientización muy grande con el uso eficiente del agua, y todos estamos trabajando en tener esa recuperación del agua con las canales que se montan en los invernaderos y las canales que ya empiezan a dirigir todas estas aguas hasta los reservorios en donde se hace esa captación de aguas. Hoy en día el agua que consume la floricultura, el 70% proviene de aguas lluvias, más o menos. 20% de aguas de pozos y 10% de algunas superficiales, con las respectivas concesiones de la Corporación Autónoma Regional que tenemos en Cundinamarca. Entonces el reto para nosotros del clima es las sequías con el agua, las lluvias también son un reto, porque para nosotros las lluvias nos aceleran los procesos de los problemas fitosanitarios. Recuperamos agua, pero por el otro lado, con tanta humedad en el ambiente y los invernaderos cerrados, empiezan a haber desarrollo de hongos que atacan y que afectan la calidad de las flores. Entonces tenemos unos retos muy importantes con eso, y para eso juega un papel muy importante, y es tener laboratorios que ayuden en la investigación para que tengamos cómo mitigar esos problemas. La investigación de que las enfermedades no son las mismas independientemente de las fincas.
digamos que para los colaboradores no es tan fácil. Entonces también damos ese tipo de cosas. Recientemente hicimos la constitución de nuestra fundación, porque recuerda, Ricardo, que la mayor parte de nuestra mano de obra son madres cabezas de hogar. Así es. Y uno de los principales problemas que tienen estas madres es con quién dejo mis hijos. Entonces, especialmente los niños de primera infancia. Ahí vamos a hacer nuestro enfoque primero en primera instancia de nuestra fundación. Entonces, todo esto, el reto a qué iba, a decir que si uno le da más condiciones de estabilidad en temas laborales, con todas las prestaciones de ley, con incentivos, apoyas temas de la familia, das formación para que las personas crezcan, yo creo que ahí está el reto, y eso nos ha ayudado a reducir en gran parte la rotación. No quiere decir que no tengamos rotación, nosotros pues de ese volumen también tenemos una rotación, pero estamos muy por debajo de la rotación del sector. Y para terminar, la última pregunta, lo de la asociación, y yo creo que la agremiación es muy importante. Eso es algo, tener una asociación que esté enfocada, ayudando a abrir mercados, fortaleciendo la marca país, fortaleciendo la marca empleadora, porque es muy importante la imagen del sector, tanto en nuestro país para que la gente se interese en trabajar, como la marca país realmente donde uno sale al mundo a ofrecer qué es lo que nosotros vendemos, ¿no? Y creo que la de aguacate es que cosechamos con el corazón, o algo así fue que leí. Avocados from the heart. Aguacates del corazón, correcto. Entonces, es muy importante esa asociación ahí porque es lo que ayuda a que nosotros tengamos representatividad, defensa, porque también cuando hay problemas de exportaciones o de política o de lo que sea, siempre está la asociación al frente en nombre de todos, pues obviamente defendiendo los intereses del gremio. Entonces es muy importante, y claro, en el lado de Azocolflores ha sido importante desde sus inicios en los 70s, porque con ellos se han afrontado muchas cosas, muchas crisis. Hubo una crisis de hace mucho tiempo de cuando los productores de flores de Estados Unidos empezaron a ver que la flor de Colombia empezó a entrar, empezaron a demandar y a decir que los colombianos vendían flores por debajo de un precio justo, o sea, el famoso dumping. Entonces se superó eso con una serie de trabajos que se hicieron con abogados, y eso fue a raíz de muchos esfuerzos que hizo la asociación. Y pues obviamente en la crisis del dólar, pues la asociación todo el tiempo estaba trabajando en cómo generar esas sinergias desde otros países para conseguir nuevas variedades o facilidades con el ICA. Siempre ha sido un articulador importante. Entonces a la asociación yo creo que hay que impulsarla y hay que fortalecerla lo que más se pueda. Muy bien. Ahora que hablabas de las diferencias que hay entre las diferentes zonas donde tú produces, pues en Colombia hay 250 municipios donde se produce aguacate, en diferentes pisos térmicos desde 1600 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces entenderás que la plaga que da 1600 no es la misma que da 2500, o la forma de como nutrimos, la nutrición es diferente, las cosas son diferentes. Entonces ahí tenemos ese reto. Yo quisiera hacerte una pregunta, Pablo, y es: el sector nuestro está enfrentando muchas críticas en Colombia a nivel mundial porque dicen que nosotros acabamos con el agua, lo cual no es cierto. En Colombia, a diferencia de otros países de otros orígenes, nosotros dependemos del agua lluvia. Nosotros no tenemos sistemas de riego artificial en nuestras fincas. Además, que protegemos el 30% del área que tenemos bruta, está dedicada a la conservación de bosques nativos. Tenemos una serie de certificaciones como tienen las flores, la gran mayoría sociales, en donde se enfocan mucho en el medio ambiente y sobre todo en el colaborador, en el empleado. Pero si lo comparamos con flores, yo digo, flores, pues digamos que tiene el reto que eso es polietileno. Entonces me diría, pucha, y que nos cuentes, yo no sé cuántas hectáreas tienen ustedes, Pablo, pero ¿cómo hacen para que
los vean cómo han logrado ser una empresa sostenible cuando dicen tengo que utilizar polietileno, tengo que utilizar agua, cómo han llegado allá, porque sé que ese es uno de los lemas tuyos, la sostenibilidad. Y está Flor Verde, es decir, pero cómo cuando yo utilizo, por ejemplo, polietileno, digo, ¿cómo logro convencer a la gente que realmente soy sostenible? Correcto, sí. Uno de los temas importantísimos también como empresa es uno cómo gestiona todos esos residuos, ¿no? Porque en el caso nuestro que tenemos esas cubiertas y lo que nombrabas de los sellos, pues uno tiene sellos y nosotros estamos certificados con Rainforest, con Global Gap y con Flor Verde, ¿sí? Pero que realmente respalda eso, uno como dice realmente que esto sí está surtiendo un efecto, y yo creo que es como estamos dejando esa imagen positiva de que sí estamos cuidando el medio ambiente. Entonces lo miramos desde muchos pilares. Obviamente la certificación es algo que te dice que cuando los resultados son positivos y te certifican, tienes un trabajo, en este caso muy bien hecho en las comunidades y en la parte ambiental. Para nosotros es muy importante la gestión de los residuos. Entonces, en nuestro caso nosotros tenemos mucho residuo vegetal. El año pasado, una cifra, nosotros desarrollamos, gestionamos cerca de 75.000 toneladas de residuos vegetales. ¿Y cómo lo hacemos? La hacemos a través de un compostaje que reintroducimos dentro de nuestros cultivos para gestionar los suelos. Entonces, en vez de ir a llevarse todo eso, a conseguir volquetas que se lleven todo ese material vegetal afuera y lo echen en el monte y en cualquier otro lado, empezamos con un trabajo de compostaje interno en cada una de las fincas, muy importante. Para el tema de plásticos es que nosotros debemos garantizar del plástico de invernadero que tiene residuos químicos, nosotros gestionamos con empresas certificadas, ellos son los que recogen los plásticos que nosotros cambiamos y se gestionan para ser recirculados en una nueva fabricación. Entonces, en nuestro caso hay una empresa que no la vi por acá, pero sí nos ayuda con eso, y es PQA, y ellos hacemos toda la economía circular llevándose todos esos residuos. Y en el caso nuestro, para el resto de los plásticos, nosotros lo que hicimos también fue empezar a hablar de economía circular. ¿Cómo podemos trabajar un poco el tema de maderas? Nosotros tenemos consumos de maderas y obviamente tenemos que certificar que las maderas con las que construimos las camas de siembra provengan de que sean maderas realmente certificadas, con bosques que estén avalados para la tala y el corte de esta madera. Pero dijimos, bueno, tenemos una serie de desechos plásticos y lo que empezamos a hacer fue a fabricar nuestras propias estacas a partir del desecho plástico. Y hoy en día tenemos una fábrica interna con la que nosotros todo el capuchón, ese plástico de protección de las flores, lo reciclamos, lo mandamos a nuestra fábrica, promovemos nuestras estacas, y esas mismas se llevan a utilizar en los cultivos, y ahí es donde nosotros tenemos gran parte de toda esa recirculación. También la gestión que tenemos pues es mostrar también gestión con las comunidades. Nosotros en las fincas, por ejemplo, hemos sembrado árboles nativos. Hoy en día tenemos un inventario de 9 millones de árboles nativos. Hacemos jornadas de siembra de árboles para seguir mitigando problemas de tener especies que no son compatibles. Entonces vamos sembrando esas especies en las fincas, que nos ayudan con un reto que son las heladas. También cuando nosotros tenemos bordes sembrados, eso nos ayudan con las heladas, que es uno de los riesgos que tenemos especialmente en enero. Y también pues recuperamos un humedal y todos nuestros reservorios. El humedal Gualí, que queda cerca de una de nuestras fincas, hicimos una restauración total, porque cuando compramos la finca estaba utilizado como relleno. Y nosotros lo que empezamos fue a trabajar en todo este terreno para empezar a recuperarlo y empezar a darle otra vez vida a este humedal, el humedal Gualí.
hemos hecho varias jornadas de que lo puedan conocer, de cómo hicimos ese proceso, y hoy en día es hábitat de muchas aves que también están en nuestros reservorios y que se hicieron un estudio con azocolflores, porque las industrias llegan a un punto donde necesitamos también otra formación que nos saque de esa zona de confort y nos diga, oiga, vea, es que usted lo puede hacer de una manera diferente y va a tener mejores resultados. Entonces, invertir en formación también de la parte técnica, hacer ese benchmarking con otras industrias, con otros países y entender un poco cómo poderlo empujar. Y yo creo que fortalecer mucho la agremiación, la asociación, que sea una agremiación que sea muy enfocada en las necesidades reales del sector, que impulse mucho la marca país, que impulse mucho la marca empleadora, y que sea un estandarte en temas de representación y defensa para todo el gremio. Muy bien, hombre, Pablo. Yo creo que aquí quedan muchos aprendizajes que debemos de implementar en nuestro sector. Yo no sé si tenemos tiempo para preguntas, ¿sí tenemos? No sé si alguien tiene preguntas de pronto que quieran hacer o alguna pregunta. Ricardo, Por allá atrás o después sí. Pablo, ¿cuál ha sido el papel de la industria auxiliar, llámese los proveedores, las compañías y demás, dentro de todo este tema del crecimiento de Sunshine? Precisamente, porque hablas de socios, de desarrollos, de tecnología, ¿cuál ha sido ese papel? No, los proveedores son fundamentales. Yo creo que esas alianzas estratégicas son claves porque a través de ellos es que uno puede gestionar eso que hablamos ahorita, de poder hacer benchmarking. Los proveedores conocen otro tipo de industrias y en las conversaciones que uno tiene realmente es donde uno empieza a enfocar y a raíz de las necesidades que uno puede empezar a explicar, esos proveedores también le dan a uno pautas de cómo mejorar aún más procesos o la calidad de los productos. Yo creo que ejemplos hay muchos, por ejemplo tratamientos, en el caso nuestro tratamientos de post cosecha para evitar que las flores sean afectadas con el etileno, que es uno de los enemigos con ciertas flores. Entonces cada vez van saliendo esos tratamientos que pueden ser mejores y que nosotros podemos adoptar, incluso hasta con precios más competitivos. Entonces los proveedores tienen unas áreas de innovación, de tecnología, de investigación también, que nos marcan la pauta de que nosotros podemos tener mejores cosas en la medida que vamos a la vanguardia de eso. En el caso de los empaques, que yo creo que para ambas industrias son importantísimos, tener empaques que sean muy resistentes y que protejan realmente el producto es fundamental.